Hay pecados que no gritan, pero esperan. No persiguen con ruido, sino con silencio. Se esconden detrás del tiempo, del éxito y de la rutina, hasta que una crisis los despierta. Los hermanos de José habían seguido con sus vidas. Habían formado familias, trabajado la tierra y aprendido a convivir con una ausencia que jamás explicaron. José era un recuerdo enterrado, una historia cerrada, o eso creían, pero Dios no había olvidado. Años después, una hambruna los obligó a moverse, y sin saberlo, caminan directo al pasado que evitaron. Frente a ellos no está solo un gobernador egipcio, está la verdad que nunca enfrentaron. Y en ese encuentro incómodo, Dios inicia una obra profunda: despertar la conciencia, confrontar el pecado y abrir el camino hacia un arrepentimiento genuino. Génesis 42 nos recuerda que cuando Dios decide restaurar, primero nos confronta, no para destruirnos, sino para sanarnos. Jacob observa la pasividad de sus hijos ante la crisis y les pregunta: ¿por qué os estáis mirando unos a otros? La parálisis revela una culpa no resuelta. En medio de esta terrible hambruna, Jacob envía a sus hijos a Egipto, desesperados por comida. Sin saberlo, se presentan ante su propio hermano, José, a quien vendieron como esclavo años atrás. Él, ahora gobernador, los reconoce, pero ellos no. Para probar si han cambiado, José los acusa de ser espías. Los hermanos confiesan: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. El sufrimiento finalmente saca a la superficie la culpa reprimida por décadas. José escucha su arrepentimiento en hebreo y llora en secreto. Su firmeza externa es solo una estrategia. Su corazón está quebrantado por la ternura. Al hallar el dinero en sus sacos, su corazón desfallece. El dinero les recuerda su pecado original y ven la mano de Dios a través del miedo. Jacob interpreta todo como pérdida, sin saber que José está más vivo que nunca. Nuestra percepción a menudo no refleja la realidad espiritual de Dios. En angustia, los hermanos recuerdan su cruel pecado y confiesan su culpa, sin saber que José los escucha y llora en secreto. El viaje hacia el perdón ha comenzado. Génesis 42 nos revela la providencia soberana de Dios, quien gobierna incluso sobre nuestras decisiones pecaminosas para cumplir su propósito. La conciencia puede dormir, pero no muere. Dios usa las crisis para despertar el arrepentimiento progresivo y restaurar familias. Hoy, Dios puede usar tu crisis para confrontar pecados no resueltos. La confesión sana más que el ocultamiento. La verdadera reconciliación requiere verdad y tiempo. Recuerda, lo que otros usaron para destruirte, Dios puede usarlo para salvación. Es interesante notar que el arrepentimiento verdadero no nace del miedo al castigo, sino del encuentro entre la conciencia despierta y la verdad de Dios. Es una obra profunda y transformadora del corazón. Dios permite crisis que exponen el corazón,
En esa ocasión, el hambre fue el instrumento para quebrar la autosuficiencia y sacar a la luz lo que estuvo enterrado por años. Sin confrontación no hay arrepentimiento. El arrepentimiento genuino llama al pecado por su nombre. Los hermanos no buscaron excusas, sino que confesaron: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Se recupera la capacidad de sentir el dolor causado. Al reconocer la angustia del alma de José, el corazón endurecido comienza finalmente a ablandarse. Finalmente, el arrepentimiento auténtico acepta la responsabilidad y se demuestra con perseverancia y cambios de conducta, no solo con promesas momentáneas. Recuerda, no importa cuán profundo sea el dolor del pasado, la providencia de Dios siempre tiene el poder de transformar tus crisis en el camino hacia una restauración gloriosa. Génesis 42 nos enseña que antes de la restauración, Dios confronta, y antes del perdón, despierta la conciencia. Pero esta confrontación no nace de la dureza, sino del amor redentor que busca sanar lo que el pecado rompió. En José vemos una sombra de Cristo, pero en Jesús contemplamos la plenitud. Así como José reconoció a sus hermanos cuando ellos aún no lo reconocían, Cristo nos conoció primero, aun cuando nosotros vivíamos ajenos a nuestra culpa. Así como José habló con firmeza para provocar arrepentimiento, Cristo confronta con verdad, no para condenar, sino para salvar. Y así como José lloró en secreto mientras probaba a sus hermanos, Cristo llevó públicamente nuestro dolor en la cruz. El arrepentimiento genuino no termina en el reconocimiento del pecado, sino en el encuentro con una persona, Jesucristo. Él es quien transforma la culpa en gracia, la confesión en perdón y la vergüenza en restauración. Donde José retuvo a Simeón como prueba, Cristo se entregó a sí mismo como rescate. Donde los hermanos temieron el juicio, Cristo absorbió el juicio en nuestro lugar. Por eso, el arrepentimiento verdadero no nos aleja de Cristo, sino que nos conduce a Él. No huimos de su presencia, corremos a ella, porque en Jesús no encontramos solo verdad que confronta, sino gracia que restaura y amor que reconcilia. Cristo es el fin del arrepentimiento y el comienzo de una nueva vida. Y todo aquel que se vuelve a Él, con el corazón quebrantado, jamás será rechazado. No guardemos este mensaje solo para nosotros. Compartir este estudio es extender una oportunidad de arrepentimiento, sanidad y reconciliación a otros. Dios puede usar una palabra compartida para despertar una conciencia, restaurar una familia o llevar un corazón a los pies de Cristo. Que así como hemos sido confrontados por la verdad y alcanzados por la gracia, seamos instrumentos para que otros también encuentren en Cristo perdón, restauración y nueva vida. Nos vemos en el próximo video.